Muy buenas noches, mis queridos amigos, que nuevamente contento que vuelvan a sintonizar el canal. Acá su servidor Antonio Pizarro, La Voz en el Desierto, el canal. Y hoy día vamos a analizar un tema apocalíptico bien interesante que se llama El templo de Dios es medido. El templo de Dios es medido. Y esta lectura bíblica, mis amigos y amigas, se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. El ángel manda a Juan que se levante y mida el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Como dijimos en los estudios anteriores que tenemos, el templo estaba dividido en tres partes. Estaba el patio, estaba, mis queridos amigos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? Hay un tema que yo tengo, se llama el santuario, y mostré unas ilustraciones. Vamos a leer la lectura en el nombre del Señor. Apocalipsis 11.1 dice: Entonces me fue dada, dice, una caña semejante a una vara de medir. Así como en el libro de Ezequiel aparece que se mide, ¿cierto?, el santuario celestial, la Nueva Jerusalén también es medida. Ahora aquí el Señor también manda a Juan a medir. Vamos a ver qué significa el que Juan tuviera que medir el templo de Dios. A Juan se le da una caña semejante a una vara de medir. En palabras, se le da como una wincha, ¿ya? Para que vamos a entender nosotros. Y me dijo: levántate. Juan tenía que levantarse. Mide el templo de Dios. ¿Qué tenía que medir Juan? Dice, tenía que medir el templo de Dios. El altar, tenía que medir también el altar. Y los que adoran en él. Tres cosas tenía que hacer Juan: medir el templo, medir el altar y medir a los que adoran en él. Versículo 2 dice: pero el patio, es decir, que el patio del templo, que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, cuando, mis queridos amigos, un poquito de historia que quiero compartir con ustedes. Cuando Juan escribe el libro Apocalipsis o ve las visiones, es aproximadamente en el año 98, 96 al año 100. Es decir, que el templo en Jerusalén ya no existía, porque el templo en Jerusalén había sido destruido en el año 70 por los romanos. Había sido destruido el templo por los romanos en el año 70. 70, 80, 90. Habían pasado como casi 30 años después que a Juan se le da la visión. Entonces no podía ser el templo de Jerusalén, porque en Jerusalén el templo ya no existía. ¿Cuál fue qué significa todo esto? Esto parece algo bien maravilloso todo esto, ¿ya? Porque el templo, hay que recordar, mis queridos amigos, que el templo representaba el plan de la salvación. El plan de la salvación representaba el templo. Porque con el primer mueble que se encontraba era con el altar del sacrificio en el patio. Estaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban para entrar a ministrar el lugar santo, pero en el patio estaba el altar de sacrificio. Ahora, ¿por qué dice la escritura acá que el patio se tenía que dejar a los gentiles? Porque en el año 98, cuando Juan recibe el libro Apocalipsis, Cristo ya había muerto. Ya Cristo había cumplido con su labor terrenal. Porque el altar de sacrificio, donde se sacrificaban los animalitos, representaba la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el lavacro representaba el bautismo, ¿ya? El bautismo. Dos pasos para la salvación. Los primeros pasos es creer en Jesucristo y después bautizarse. Por eso dice, deja el patio ahí nomás, porque ya Jesucristo no estaba en la tierra. Ya Cristo había comenzado su obra en los cielos, en el santuario celestial, en el tabernáculo de los cielos, en el templo del cielo. Él había comenzado a interceder por la salvación de cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿qué significa esto de medir? Vamos a ver nosotros en la Biblia qué significa medir y por qué a Juan se le pide que mida, ¿ya? Vamos a nosotros acá a ver qué significa medir en la escritura. Vamos a Mateo capítulo 7. Siete, 1 y 2. Mírenlo en la Biblia que representa el medir, ¿ya? Dice la escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Interesante que la medida significa juicio. Nosotros, cuando Cristo ascendió a los cielos, comienza un juicio, pero a este juicio no hay que tenerle un miedo pavoroso, sino que en este periodo del juicio, que Cristo asciende a los cielos, se sienta a la diestra de Dios para interceder por nosotros, es para salvación.
Porque en los cielos hay un abogado que tenemos nosotros en el santuario celestial. Y esto aparece acá en el Evangelio de San Juan. Ya vamos a entender a qué templo se refería. Se refiere al templo que está en los cielos. De ahí lo vamos a leer también en la carta a los Hebreos. Cuando Cristo asciende a los cielos comienza el juicio por los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros antes de conocer a Dios habíamos pecado. Y una vez que todavía seguimos con Dios, muchas veces pecamos. Por eso acá en 1 Juan 2, versículo 1 dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado, aquí aparece, ¿eh? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Señor Jesucristo en los cielos? La Biblia dice acá de abogado, porque estamos en un juicio. Este juicio comenzó en el año 31, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Él se sienta a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Esa es la fecha, hermano, que es bíblica, es la profecía bíblica, ¿ya? Entonces, por eso, este es el santuario que Juan ve. Por eso, si vamos a la carta a los Hebreos, vamos a notar, mis queridos amigos, que este es el santuario que a Juan. Ahora, ¿por qué a Juan se le manda a medir? Si el que va, como dice la Escritura, todo el juicio se le ha dado al Hijo. De ahí vamos a ver que el juicio tiene dos partes, ¿ya? Ahora vamos a ver, mis queridos amigos, acá, como yo les dije, vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos a confirmar a qué santuario se está refiriendo acá la Escritura. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Mire el maravilloso santuario que está en los cielos. Por eso ya decía el patio, déjalo nomás, porque ya Cristo había muerto, ya estaba en los cielos. Dice, porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora para nosotros ante Dios. Cristo ya no entró en este santuario terrenal, entró hasta el cielo. Y mira lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo. Dice, no con sangre de machos cabríos ni de becerro, sino dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos y comenzó a administrar este santuario celestial. De hecho, en Apocalipsis capítulo 11, de ahí vamos a ver que el templo de Dios se veía. Ahora, ¿por qué a Juan, cierto, se le da a él la labor de medir? Si la Biblia dice que todo el juicio lo hace el Señor Jesucristo, dice que el Hijo va a juzgar al mundo, y así es. En la primera etapa, que es la etapa del juicio por los creyentes, no por los incrédulos, Cristo va a juzgar. Pero al final de del milenio, dice la Escritura, los otros muertos, los perdidos, van a ser levantados. Y ahí la iglesia va a tener el trabajo de juzgar al mundo, inclusive hasta Satanás. ¿Y dónde sale esto? Esto sale en 1 Corintios. Por eso vamos a entender por qué manda Dios a medir a Juan. Porque también la iglesia va a participar en el juicio, pero de los perdidos. Aquí en 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 1, San Pablo lo dice. Aquí en 1 Corintios 6, 1 dice, ¿os alguno dice vosotros, cuando tiene algo, dice, contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Sí que los hermanos tenían un problema quizá económico y se llevan a los tribunales y no había nadie en la iglesia que resolviera el problema. Los hermanos no deben llevarse a los tribunales. Los hermanos deben tratar de resolver los problemas, ¿cierto?, en el Señor. Versículo 2 dice, ¿o no sabéis, dice, que los santos han de juzgar el mundo? Y aquí se menciona, los santos. Cuando habla la Biblia de los santos, habla de los miembros de la iglesia, ¿ya? Eso habla, ¿cierto?, de los santos. Los santos, la Escritura, son los miembros de la iglesia, los creyentes. Dice que hemos de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado, dice, por vosotros, ¿sois dignos de juzgar, dice, cosas muy pequeñas? Y mira lo que dice el versículo 3. ¿No sabéis, dice, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más cosas de esta vida? La Escritura dice claramente que la iglesia va a participar en juzgar al mundo, inclusive hasta los demonios. Pero no la primera etapa, que está Cristo intercediendo. Ahí la iglesia no, la iglesia ahí necesita al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia acá en el libro de Apocalipsis 20 habla claramente que en esos 1000 años la iglesia recibió poder para juzgar. Aquí en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4 viene hablando lo siguiente. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían facultad de juzgar. Es decir, que se van a encontrar la iglesia, va a juzgar, pero en el periodo ya al fin de 1000 años, cuando resuciten los perdidos. Ahora, la profecía, hermano, decía lo siguiente aquí en el capítulo 11, ¿ya? Era juzgado, era
medido el templo. ¿Por qué? Porque estamos en un juicio hoy día, donde hay un abogado. Dice que también había que medir el altar, se lleva la atención al altar. El altar este es el altar de incienso, donde se quemaba el incienso. Como digo yo tengo un tema que se llama el santuario, ahí aparece, lo mostré en imágenes, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en este periodo del juicio, el altar de incienso, el sacerdote ofrecía incienso que representaba las oraciones. Todavía hay intercesión por el Señor Jesucristo. Todavía Cristo Jesús está intercediendo en el santuario celestial. Él está llevando el incienso, está llevando nuestros pedidos ante el Padre. Y dice la Escritura que también tenía que medir a los que adoraban en él. Bien interesante, queridos amigos, pero en el templo del Antiguo Testamento la gente no adoraba dentro, sino que la gente llegaba hasta el patio. Ahí adoraba, los hermanos adoraban en el patio, pero en el lugar santo solo entraban los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez en el año. Entonces, da a entender, el patio representa, mis queridos amigos, la tierra. Mientras Cristo está intercediendo, la iglesia está adorando acá en la tierra, porque el patio representa la tierra. El altar de sacrificio representó la tierra, porque Cristo murió acá en este planeta, la tierra. Ahora hay algo bien interesante acerca de lo que podemos meditar de este juicio. Porque los primeros que somos juzgados, pero que hay un mediador, es el Señor Jesucristo. Él es el mediador. Vamos a ir acá a Primera de Pedro, a ver que lo que vamos a ser juzgados primero es la iglesia, es la iglesia del Señor. Primera de Pedro 4, versículo 7, el Señor nos dice lo siguiente a nosotros acá. Dice el versículo 4, 17 de Primera de Pedro. Porque es tiempo, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por quién va a comenzar el juicio? Por los creyentes. Pero aquí hay un mediador, que es el Señor Jesucristo. Este periodo es para salvación, si nos arrepentimos y no nos alejamos de Dios. Porque el tiempo dice que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, dice, que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué va a pasar por los que no obedecen el Evangelio de Dios? Dice, donde dice, aparecerá el impío y el pecador. Sí, estoy bien, hermano. Ah, no, aquí muy bien, hermano. Por eso la Escritura dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, dice, que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, mis queridos amigos, la salvación es un regalo que Dios nos da. Es por gracia, como dice la Escritura. La palabra gracia significa, es un regalo de Dios por haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y seguir perseverando en esta fe bendita y seguir haciendo la voluntad de Dios. Todos somos imperfectos, nadie es perfecto, nadie puede decir yo no peco, yo no pequé esta semana, todos somos pecadores. El profeta Isaías dice, todos nos hemos descarriado el pecado, cada cual por su camino. Pero porque tenemos esta enfermedad que se llama pecado, es que necesitamos al Señor Jesucristo. Él es nuestra medicina. Una enfermedad se puede empeorar y llevar a la muerte, o una enfermedad se puede controlar. Si nosotros tomamos esta medicina espiritual, que es el Evangelio, es el Espíritu Santo, son las cosas espirituales, esta enfermedad se va a lograr controlar. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, ahí la enfermedad va a desaparecer. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos, mi deseo, cierto, de oración, que el Señor los bendiga altamente. Y bueno, humildemente, cierto, preparamos este temitas para ustedes. Y como de costumbre, vamos a hacer una oración ante el Señor. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos orar para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, Señor, y que la justicia de Cristo nos pueda cubrir y nosotros podamos parecer ante tu presencia como justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, que todavía hay gracia, que todavía hay salvación, que Cristo todavía tiene las ropas de sumo sacerdote, pero Jesús en un futuro no muy lejano se va a poner la ropa de Rey de Reyes y vendrá a esta tierra, Señor. Estamos en un juicio, la iglesia está siendo juzgada, pero hay un intercesor en los cielos, como decía Primera de Juan. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo justo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas en el canal, que tú seas con la necesidad de cada uno de nosotros, todos somos un universo diferente, y que tu Espíritu Santo siga moviéndose en la mente y el corazón de todos nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y queridos amigos y hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nos vemos. Suscríbete al canal,
comparte este tema con otras personas.